Bueno, ya estamos aquí en vivo, así es que le damos la bienvenida a todos los compañeros maestros y maestras de Cundinamarca, a nuestros invitados especiales para el día de hoy, eh, a Fabio Herrera. Estamos esperando que lleguen nuestros otros invitados. Ya llegó el doctor Sergio Manzano también. Saludamos en este momento a Adriana nuevamente en estudio en Radio Colina Caracol Girardot 1230 AM, cuando son las 11 en punto de la mañana y le estamos dando inicio a nuestra transmisión de la radiorevista alternativa Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada hoy 17 de octubre del 2020. Temas importantísimos abordaremos hoy, como siempre, en Magisterio al Día para toda nuestra comunidad educativa. Uno de esos temas lo abordará el senador Jorge Eliezer Guevara. Hablaremos de qué proyectos de ley están cursando en este momento en el Congreso, de qué tratan, a quién benefician, a quién afectan. Tenemos invitados a dos compañeros ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el compañero Fabio Herrera, secretario de prensa de nuestra federación, maestro de La Guajira, quien desde esta bella región nos acompaña hoy también en Magisterio al Día, y el otro compañero es Miguel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Por supuesto, en la parte jurídica está, como siempre, nuestro abogado de Organización Manzano y Manzano, gerente de Organización Manzano y Manzano, el doctor Sergio Manzano, quien además, no lo habíamos dicho, pero yo creo que hoy vale la pena resaltarlo, acaba de recibir otro doctorado, otro título, ahí, hoy maestría sobre derecho animal. ¿Si es así? Que no me vaya yo a equivocar, Dios mío. Sobre derecho animal es un título de verdad que bien especial. Eh, Él es abogado, pero además es una persona muy sensible con todo lo que tiene que ver con el respeto a la vida en todas sus formas y por supuesto a nuestros, ya no se les llama mascota, ahora se les reconoce como animales de compañía y eso les da una connotación distinta. En los conjuntos, los reglamentos ya no es mascota, tiene como un poco más de De nivel caché. de llamarlo animales de compañía y saludamos también a nuestro compañero Buenos días. Torres de Libres con Libros en nuestro espacio de Magisterio al Día. Cuéntenos un poquito mientras llegan todos nuestros invitados, doctor Sergio Manzano, y que nuestros oyentes y quienes nos acompañan a través del Facebook de Magisterio al Día, en qué consiste este título que usted acaba de recibir, muy merecido desde una universidad de España. Y bueno, que la gente que puede esperar, qué le pueden consultar frente a este nuevo conocimiento. Cristina, buenos días, Endri, Fabio, y obviamente todos nuestros maestros, maestras, la comunidad educativa. Ya estamos a esto, ya digamos que se presentó todo, estamos esperando una respuesta por parte de la universidad, pero derecho animal y sociedad, pues esto ha sido, yo llevo más o menos unos 25 años defendiendo a los animales, vegetariano, antitaurino. Y frente a eso, pues haberle dado, digamos, esta proyección a nivel académico, pues es también entender, como tú lo dices, que los animales son seres sintientes y que frente a ello es un correlativo pacificador de nuestra sociedad. Más allá de eso, yo lo que esperaría es que ahora nuestros maestros y nuestras maestras nos empiecen a preguntar cómo hacemos para meter la protección de los animales en los proyectos educativos institucionales. María Cristina, se puede ser un libro compartido para los dos, que pues, estemos hablando sobre eso, una nueva obra. Por supuesto que sí. Y de verdad que es que a veces creemos que porque son animales, nosotros también lo somos, pero porque son animales y no pueden hablar de la manera que nosotros lo hacemos, no se pueden manifestar en la forma en que nosotros lo hacemos, como que podemos tratarlos de cualquier manera y eso ya hoy, por supuesto, es no solamente mal visto, sino sancionado y condenado, ¿no? Sí, además de eso, porque pues ya
el Congreso de la República, mediante Ley 1774 del 2016, pues ya penalizó el maltrato grave hacia los animales. Entonces, bien importante eso. Gracias por el recibimiento, por el dar ese pequeño espacio. Luego hablaremos sobre los animales no humanos y sobre todo el trabajo que podemos desplegar y sobre todo desde la comunidad educativa, que yo creo que es, ahí está el quid del asunto, ahí está la solución a los problemas que se ven en torno al maltrato que sufren los animales en nuestro país. Bueno, ya también le damos la bienvenida a los compañeros que están aquí en el chat de nuestro Facebook Magisterio al Día. Le damos la bienvenida también al senador Jorge Eliezer Guevara. Senador, muy buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. A ver, buenos días, Magisterio al Día. Buenos días, Magisterio al Día. Estamos al día. Bueno. Bueno, senador, un gusto poderlo tener aquí en este espacio de información y formación para toda la comunidad educativa, para los maestros, los padres de familia, los estudiantes, y en un momento y en una coyuntura tan importante como esta. De una vez vamos a entrar en materia. Así es que desde ese bello lugar donde lo vemos allá en el campo, respirando aire puro. Y no le vaya a pegar al perrito con ese palo, porque aquí estamos hablando del derecho animal. No es que sepa que corra. Venga, ¿sabe cuál? ¿Qué es lo único en lo cual estoy un poquito en desacuerdo? Elliot, corre, Elliot, corre. Le gustan los perros a correr. Oiga, es el tema de los gallos. Ahí vamos a tener un debate, porque hay 2 millones de colombianos. Bueno, por aquí no hay gente, estoy solo en el patio acá donde vivo hay como un parquecito en la autopista. Entonces, hay 2 millones de colombianos que viven de los gallos, ¿sí? Entonces, ahí se nos viene un debate a los animalistas entre el empleo de un montón de gente, ¿sí? Y qué hacer, ¿sí? No es el lío de los toros, que son una minoría, ¿sí? Bueno, entremos en materia. Eso queda para el debate próximo. Sí, porque también hay otros que viven de hacer pelear a los perros y terrible. Pero bueno, no, dejemos el debate para un programa especial. Perros, mira, los perros no nacieron para pelear. Los gallos no nacieron para pelear, es histórico, ¿sí? Bueno, pero ese debate dejémoslo ahí y creo que vamos a tener una divergencia con los animalistas verdes. Me van a dar hasta, pero yo voy a defender a los galleros. Me parece que, vea, yo tengo un lote en Pacho y todos los vecinos tienen jaulitas, tienen 10, 15 pollos. Unos son ajenos, los cuidan y les pagan por cuidarlos, de eso viven. Les produce más el cuidado de los gallos que sembrar porque no hay mercado. Yo digo, hay un problema muy complicado con el mercado. Bueno, Cristina, me alegra mucho saludarla. Dígame, ¿qué hay que hacer? Bueno, senador, a ver, tiene usted en este momento 10 a 12 minutos para que nos hable de esos proyectos que están cursando en este momento en el Congreso, que son neurálgicos, temas neurálgicos para el pueblo colombiano. Bueno, yo quiero señalar que mire, yo voy a hablar de tres aspectos que necesitamos que el Congreso lo resuelva. El primero es que se cumpla el acuerdo con FECODE, ¿sí?, del Sistema General de Participaciones, ¿sí? Eso es una necesidad, una necesidad. Yo quiero hacer aquí 2 minuticos de historia. Yo quiero contarle a los papás, a los estudiantes, a los maestros, que hoy hay educación pública por una razón, por FECODE, por la ADE, por ADEC, por los sindicatos del magisterio, porque los maestros hicieron una primera gran pelea, fue la marcha del hambre. La marcha del hambre significó desplazarse a pie desde Santa Marta hasta Bogotá, y se vinieron hasta Bogotá, llenaron la Plaza de Bolívar, estoy hablando del año 66, ¿sí? 76, 86, 96, 2006, 44 años. Entonces el gobierno dijo, ¿qué hago con ustedes, profe? Le dijeron, pero señor gobierno, usted no da plata para la educación del departamento. Entonces el gobierno se comprometió a darle plata a los departamentos. Recuerde, Cristina, que a los maestros en muchos departamentos les pagaban con aguardiente.
¿Por qué les pagaban? Porque era la única renta que tenía el departamento, ¿sí? Entonces, yo espero que no vayan a decir que estoy hablando sin tapaboca fuera de la casa, pero me lo voy a poner. ¿Me oye ahí? ¿Me oye? No, pero Que si no no se estás oye con bien. gente, si no hay gente No, cerca, no, no, puedes no hay, hablar sin tapabocas. no hay gente en 50 metros, menos, no, estoy lejos, vea, para que mire. Yo lo veo en un bosquecito muy, muy delicioso. Aproveche y respire ese aire puro. Bueno, y de paso le tiro para que Helio no se me monte aquí encima, le tiro el palo para que corra. ¡Helio! Se llama Helio. ¡Corre, Helio, corre! Ya, güey. Bueno, entonces los maestros ganaron ese acuerdo con el gobierno y el gobierno lo cumplió en la reforma constitucional del 68 cuando creó el situado fiscal. El situado fiscal era una parte de los ingresos de la nación para los departamentos para atender la educación. Y miren ustedes, los maestros no han sido egoístas, pelearon por la salud, para educación y para salud. ¿Sí? Vino la constituyente del año 91 y los maestros nos critican porque hacemos política, pero eso ha sido muy importante para la educación. Llevamos a la constituyente Abel Rodríguez, que en paz descanse, presidente de FECODE, a Germán Toro, es presidente de FECODE, Aníbal Palacio, es presidente de la ADE, a Angelino Garzón, cuando andaba por buen camino, el Angelino, cuando no era tan uribista, pues, sí, que era el secretario general de la CUT, y estuvo Aida Bella, hoy senadora de la República. Y ellos, entre otras cosas, pactaron dos artículos, el 356 y el 357. Esos dos artículos dijeron, la nación financiará, comillas, repito, adecuadamente la salud y la educación, ¿sí? Adecuadamente significa plenamente, ¿sí? Que no falte, que no haya déficit. Bueno, pero resulta que el año siguiente el doctor César Gaviria Trujillo, célebre liberal, ¿cierto? Quiso entregarle los colegios públicos al sector privado. Eso se llamó plan de apertura educativa porque estaban en la apertura económica. Nosotros le hicimos una huelga de 37 días al doctor Gaviria y lo derrotamos. Y al contrario, ganamos la reglamentación del 356 y del 357 constitucional y dijimos en la ley 60 el 24.5% de los ingresos corrientes de la nación van al municipio y el 22% al departamento. Cristina, teníamos el 46.5% de los ingresos para la educación, pero como no somos egoístas, lo mantuvimos para la salud y lo mantuvimos para el saneamiento básico. Miren ustedes que eso es muy importante para el saneamiento básico. Entonces logramos que los recursos fuera para esos tres sectores, acueducto y alcantarillado, que es lo del saneamiento básico, cosa que por supuesto es muy importante. Pero luego vino el doctor Andrés Pastrana y en la reforma constitucional del 2001, el acto legislativo 1 del 2001, nos cambiaron la fórmula de la Constitución. Entonces nos pusieron que el sistema general de participaciones crecía conforme a la inflación más 2 puntos, luego 2.5, así sucesivamente. ¿Qué ocurrió? Que hoy tenemos un déficit cercano a los 3 billones de pesos, pero no tenemos plata para construir instituciones, no tenemos plata para hacer una jornada única decente, no tenemos plata para una buena alimentación, para un buen transporte, no tenemos plata para un estatuto docente bueno, único para los maestros, entonces necesitamos recuperar la plata del 2001. Entonces FECODE hizo un paro que dirigió Lucho Gruber, muy importante el paro del compañero Lucho Gruber, hasta el punto que se acordó además de ganar 12 puntos de nivelación salarial, miren ustedes, FECODE no es egoísta, FECODE negoció que habría un nuevo sistema general de participaciones que le permitiera rescatar los recursos del 2001. Hicimos otro paro más berraco que ese, pero eso no ganó nada. Pero luego vino el compañero Nelson, hoy presidente de FECODE, en la negociación del año pasado y pactaron que habría un acto legislativo, es decir, desde la Constitución, rescatar esos recursos para hacer el nuevo general de participaciones. Se venía negociando, se venía en concreto, senador.
En concreto ¿Cómo? en concreto en este Bueno, momento, uno de los pero ya proyectos voy para allá. importantísimos No, que ya está voy para allá. pasando, obviamente, No, no, ya voy para allá. Este es el vital, este es el vital. sí. Entonces, miren ustedes, entonces el gobierno dijo que sí, venían negociando, pero vino la pandemia. Entonces, ese es el primer proyecto de acto legislativo que tenemos que obligar al gobierno a que lo saque adelante. No está radicado todavía, lo están negociando con FECODE, le estamos pidiendo negociación. Primer proyecto de ley. Miren cómo es de importante. ¿Sí? Ayer discutíamos un tema de PAE. Al PAE le faltan 400.000 millones, 400.000 millones para tener una buena financiación y que haya una buena alimentación para los niños del país. El otro un proyecto que ya está radicado es el proyecto de ley 10 del Senado. Ese es un proyecto que quiere hacer dizque una modificación de la salud, pero no hace nada. Ese proyecto de ley tenemos que obligar a que lo retiren. Tenemos que hundir ese proyecto de ley, porque es un proyecto que simplemente le cambia el nombre a la GPS, pero no hace nada. Sigue manteniendo la plata en el sector privado, siguen existiendo instituciones que van a manejar los recursos, que le van a seguir debiendo a los hospitales. Nosotros necesitamos un proyecto, una ley que desde lo público atienda al sector salud. Miren ustedes cómo es de importante hoy tener un sistema de salud fuerte. No lo tenemos. Los riesgos de la pandemia le pasa a todos los países en general. Entonces nosotros estamos diciendo que si ese proyecto de ley pasa, no pasa nada, no cambia nada. El señor Vargas Lleras fue el que propuso el proyecto y lo presentó su bancada. Simplemente le cambia el nombre al negocio. Sigue la salud siendo un negocio y no un derecho. Pero lo más grave, han dicho que los médicos son el personal más importante del sector salud. Mentira. Es importante, por supuesto, nosotros lo valoramos, pero el gobierno no lo valora, porque va a seguir con la contratación a destajo de los médicos, de las enfermeras, de los administrativos. Nosotros queremos un sistema de carrera profesional para el personal salud. Y quiero hacer énfasis, porque creo que ya me está agotando el tiempo, ¿sí? Quiero hacer énfasis en otro proyecto que acaba de erradicar la senadora de una senadora cristiana, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que ella quiere? Dice que educación en casa. ¿De cuándo acá, si los papás van a tener la posibilidad de estar con sus hijos en la formación? Ellos tienen que coadyuvar con la educación, pero no le podemos entregar la responsabilidad al papá de que haga el pensum, que lo elabore, que lo desarrolle. Miren, Cristina, si hoy los papás andan angustiados porque tuvieron en la pandemia en su casa a sus hijos, pero resulta que el profesor volvió su sala, por ahí hay un meme muy chévere, dice, la sala del profesor es el grado 1A y la cocina el grado 1B, ¿sí? Ahí está. Uno dice, hombre, le toca al profesor gastar sus recursos. No, yo creo que ese proyecto que ha presentado la senadora, se me fue el nombre ahorita. Emma se llama. Castellano, no, Claudia de Castellano, ¿cierto? Lo que le quiere abrir es el camino a la propuesta que han hecho de entregarle un bono a los papás para que los papás contraten la educación de sus hijos. A nosotros nos parece que eso no es correcto, eso no es pedagógico, eso no permite algo que es vital, la socialización de los niños. Eso no lo hace el papá y la mamá, eso lo hace la escuela. Y lo reivindican en todo el mundo. Entonces la señora, como en la pandemia los papás estuvieron con sus niños ahí, entonces le parece que va a ser muy fácil para los papás. Yo sí quisiera que cuando el proyecto llegue a discusión, vamos a hacer una consulta con los papás. Yo creo que el 99.999, excepto la pronente, van a decir que no quieren ser profesores de sus hijos, que no quieren ser. Entonces ella lo que quiere es montar todo un proceso para que el gobierno termine entregándole un bono a los papás. ¿Y eso qué es? Privatizar la educación pública. Bueno, pero yo quiero terminar, Cristina, diciendo, hay un proyecto muy bueno, presentado por 54 senadores, la renta básica. Estamos pidiéndole al gobierno que la única manera de reactivar seriamente la economía, además de los auxilios, es que armemos un aparato productivo, que la gente pueda producir, que la gente tenga empleo. Y eso solo se hace con la renta básica. Entonces estamos diciéndole, vamos a
a generar un salario mínimo para 9 millones de familias, 32 millones de colombianos, de tal manera que tengan capacidad de compra. Si tienen capacidad de compra, hay que producir para venderle. Y para producir hay que generar empleo, lo hacen los trabajadores. Y de paso salvamos a las empresas. Esa es una propuesta muy importante. La apoya el Fondo Monetario Internacional. Dígame cuánto tiempo me queda. No, redondea, senador. Bueno, la apoya el Fondo Monetario Internacional, apoyó la renta básica de España. Tenemos 3 caminos de financiación. El primero, de los 56.000 millones de dólares que hay en las reservas internacionales, podemos coger 8.000 y no pasa nada. Nos siguen prestando. Segundo, que el Banco de la República nos preste. Los bancos de Colombia van al Banco de la República y el banco les presta al 1.75 anual. Imagínense qué tasa berraquísimamente buena. La han bajado a eso. Pero el gobierno no quiere prestar. Y una tercera opción es renegociar la deuda externa, como la han hecho muchos países. En eso estamos. Entonces yo quiero decirle que vamos. Y hoy, mire usted, la senadora Paloma Valencia, yo creí que iba a ir a la sesión mixta, ¿sí? Porque ella anda diciendo que no, tranquilo, que lleguen los profesores, que lleguen los estudiantes, ¿sí? Yo creería que la doctora Paloma sí iba a ir. No fue, ¿por qué? Porque le da miedo del contagio. Pero nosotros sí creemos que el contagio es un riesgo. Y hoy que abrieron la economía sin ninguna condición, tenemos mayores riesgos. Por eso acompañamos a FECODE, vamos al paro del 2021, porque nos parece que hay que defender primero la vida. El año entrante, aclimatada a la pandemia, no tenemos problema con las medidas de bioseguridad. Regresamos a las aulas, así sea con la alternancia, pero necesitamos las medidas de bioseguridad. Necesitamos que el gobierno negocie el pliego mínimo que han estructurado las centrales, pero de manera especial que paren los asesinatos de líderes, que paren los asesinatos de los reinsertados de las FARC. Aquí hay un proceso, que el gobierno retome el proceso de paz. Eso es lo que queremos. Yo quería saludarlos, decirle que vamos a la pelea. Aquí con Helio estaremos en la pelea, ¿cierto? Entonces, del 20 y del 21, cuidándonos, por supuesto, en nuestros carros, pero sin arriesgar la salud, que es hoy una condición necesaria para poder actuar en la calle, para poder actuar. Y por supuesto, ponernos el tapabocas. El tapabocas es vital. El distanciamiento, yo aquí no tengo nadie a mi lado, pero yo ando con tapabocas, ¿sí? Para hablar es que me lo quito. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos, decirles que cuenten con el senador Guevara. 30 segundos. Voy a radicar un proyecto de ley que le da validez a los títulos del 1278. Un normalista obtiene la licenciatura, ¿dónde debe estar? En el grado 2, pasa al 2. Un licenciado profesional universitario hace la maestría, tiene que pasar al grado 3, porque la estructura del 1278 dice, el normalista está en el 1, el licenciado y profesional universitario está en el 2 y el de la maestría y doctorado en el 3. No puede haber una maestría en el 2 porque ese no es su estructura, ese no es su papel jurídico, es en cada lado. Entonces el proyecto le estamos ambientando para radicarlo en la próxima semana, en los próximos 15 días, de tal manera que mientras sale el estatuto docente, recuperemos el valor del título de los maestros del 1278. Cristina, muchas gracias, un abrazo. Maestras y maestros, ustedes saben que cuentan conmigo. El único senador de repechaje, porque entré por repechaje. Qué triste que los maestros no elijan una bancada. Yo los invito a estar pendientes de elegir una bancada. Un abrazo a todas y a todos. Senador, muchísimas gracias y usted tiene toda la razón. Los maestros somos muchos y tenemos unas grandes familias y amigos con los cuales debemos elegir en el Congreso personas como usted, personas comprometidas que conozcan del trabajo que hacemos los maestros, que conozcan la realidad de las escuelas, que hayan estado en ellas en algún momento precisamente para poder defender la educación como derecho fundamental, que es lo que venimos diciendo. Y efectivamente usted ha recalcado en 2 proyectos interesantes, positivos, como son el proyecto de la reforma al Sistema General de Participaciones y el proyecto de la renta básica. Pero también, lamentablemente, 2 proyectos preocupantes, malintencionados, que son, por un lado, el proyecto 010, de reforma a la salud, que lo que hace es profundizar el negocio, y el proyecto que presentó la senadora del Centro Democrático sobre el Home School,
que lo que busca es acabar con la educación pública como tal, privatizar, como dice usted, y de Bueno, hay paso, más proyectos, no, hay más proyectos por ahí, pero después claro, hay hablamos de más. eso. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, Bueno, chao, un abrazo. muchísimas Aquí voy a gracias. estar. Y Cristina, claro, para que sepan, mi celular, el mismo de siempre, 315-336-3331. Y hay que seguir, mire que nos ganaron una pelea política pública. Blue Radio nos ganó una pelea. Pues los que estaban ahí. Contra FECODE votaron 60-40 prácticamente. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a las redes. Necesitamos estar en Twitter. Mi Twitter es @senador J. Guevara. Chao. muchísimas gracias. Efectivamente, y cada vez que golpean a FECODE, FECODE somos más de 320.000 maestros en el país, debemos salir a... 340.000. Ahí le presento a Elliot. Bueno, qué bien, lo felicito por su animal de compañía. Bueno, muchísimas gracias, senador, y le damos Chao. de una vez inmediatamente paso. Obviamente lo vamos a tener invitado en otros programas, por supuesto, para que nos aclare todo este panorama político y todo ese trabajo arduo que usted realiza allí con otros senadores alternativos también, defendiendo la educación y todos los derechos del pueblo colombiano. Vamos a darle inmediatamente la palabra al compañero Fabio Herrera. Miguel Pardo entró, pero parece que se retiró. Hoy tenemos a nuestro compañero Fabio Herrera, ya desde ese hermoso paisaje de La Guajira. Compañero Fabio, bienvenido. Gracias, compañera Cristina. Un abrazo para usted y para todos los que hasta ahora se conectan para compartir con nosotros este espacio de interés. Compañero Fabio, secretario de prensa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y de paso felicitarlo por ese trabajo tan importante que ha venido realizando desde este espacio de comunicación, prensa. Creo que FECODE está posicionado y se ha tomado las redes sociales, como dice el senador Guevara, además porque es importantísimo hacerlo. Pero compañero, como ejecutivo de FECODE, punto del paro. Vamos al paro. Bueno, fundamentalmente nosotros estamos defendiendo los acuerdos. Son 36 puntos de acuerdos firmados en mayo de 2019 y el gobierno hasta ahora no ha cumplido ni siquiera el 30%. Los que ha cumplido son importantes, pero no son el eje central de nuestra negociación en el pasado paro nacional y en el marco de la negociación de lo que realizamos con el gobierno. De tal manera que, además de eso, le estamos exigiendo al gobierno que negocie con el Comité de Paro Nacional el pliego de emergencia que recoge las necesidades más sentidas del pueblo colombiano. Pero nosotros ratificamos la situación de la reforma constitucional, los artículos 356 y 357, porque de esa reforma, del aumento gradual y significativo de los recursos, es que se puede desarrollar el resto de puntos y la política en general que está prevista para el sector educativo en Colombia. Efectivamente, compañero Fabio, y bueno, vamos al paro 2021. El 21 estamos a 11 meses del majestuoso paro de noviembre del 2019, donde justamente todos los sectores de la sociedad, pero liderado en ese momento por FECODE, salimos a decirle al gobierno que no estábamos de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, donde ya se vislumbraba lo que hoy se ha materializado tristemente con el decreto 1174, pero no solamente eso, sino todo lo que se viene ejecutando con estos proyectos de ley que nos mencionaba el senador y otros tantos que faltaron por mencionar, donde efectivamente la prioridad no es el pueblo, donde efectivamente lo que se evidencia es el beneficio al gran capital, al sector privado, la privatización. No ha importado la pandemia, aquí las personas, los seres humanos, el interés colectivo no es precisamente el que prima desde las decisiones políticas de este gobierno. Así es que indudablemente el Comité Nacional de Paro, FECODE, las centrales obreras, bueno, y la minga indígena que viene caminando también pidiendo ser escuchada, pues yo creo que todos coincidimos en lo mismo, ser escuchados, pero no escuchados por escuchar, sino tenidos en cuenta y que efectivamente se legisle en beneficio del bien común. Bueno, efectivamente, nosotros saludamos las políticas neoliberales porque son estas las que permiten, al final de cuentas, que todos los sectores sociales nos unifiquemos para la lucha, para confrontarla. ¿Y por qué? Porque en esa dinámica presentada en el 2019 en el Parque del Artesano,
donde se dio la negociación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, las otras centrales y el gobierno en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo presentado por el gobierno de Duque, encontramos toda una política regresiva en todos los ámbitos. En el ámbito ambiental, hoy saludamos a los ambientalistas en el Día Mundial del Medio Ambiente, y encontramos allí que había una campaña de privatización que iba en todo sentido. Un ejemplo, en el tema de las cárceles. Las cárceles iban a ser entregadas o pretenden ser entregadas a particulares para su administración, donde las personas que tienen hoy sus parientes detenidos en esas cárceles tendrían que pagar una cuota mensual para el sostenimiento de la alimentación y la pernotación de esas personas. Le entregaban las cárceles a la Policía Nacional y quedaban los guardianes del IMPED desempleados. Esa pelea se dio y recordemos que nosotros tuvimos grandes movilizaciones durante el primer semestre del 2019 y esa unidad, esa dinámica de trabajo permitió que el movimiento social se fuera engrosando y su máxima expresión se alcanzó el 21 de noviembre del 2019, donde desafortunadamente fue asesinado el joven estudiante Dylan Cruz y se toma como un día emblemático. Desafortunadamente, el 2020 nos inicia con una discusión frente a los objetivos del paro, frente a la caracterización de la negociación, frente a la vocería y la representación oficial del comité de paro, y cuando quisimos reagruparnos para trabajar, pues nos encontramos con el tema de la pandemia que rompió la unidad presencial de los trabajadores y nos lleva a un hacinamiento, pues, o un aislamiento, donde no ha sido posible reagrupar la fuerza para seguir movilizándonos. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano los días 4 y 11 de junio para salir a los plantones, porque mientras que nosotros estamos aislados, mientras que estamos atendiendo el trabajo desde casa, el gobierno viene legislando sin control y viene desarrollando toda esa política que nosotros la habíamos confrontado en el primer semestre del 2019. Entonces, todo ese tema de la flexibilización laboral, que es una iniciativa del partido de gobierno, que hoy tiene nombre propio, que es el decreto 1174, que permite la contratación por hora. Ese tema de la escuela en casa, ese tema de la flexibilización en el proyecto de ley 010 de la salud, lo que busca es de vertebrar lo público y entregarlo al mercado, a los holdings financieros y a las compañías multinacionales, porque hoy la educación se vuelve un negocio atractivo, especialmente en lo que tiene que ver con los programas de alimentación y transporte, pero tienen que quitarse de encima la planta oficial de docentes, y por eso la iniciativa de desvertebrar la planta con el tema de la escuela en casa. Entonces necesitamos que la gente tenga la claridad, que la gente lea de manera global cuál es la intencionalidad real de la política de gobierno, y sencillamente todo lo que se viene contra los maestros y contra FECODE es porque somos nosotros hoy el bastión de resistencia, el bastión de lucha en todo el país, porque tenemos presencia nacional. Efectivamente, compañero Fabio, y resaltar aquí, por supuesto, que desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, los 15 directivos hemos estado al frente. El martes pasado realizamos asambleas zonales con todas las 116 subdirectivas de nuestro departamento. Fueron invitados todos los compañeros integrantes de cada subdirectiva con el ánimo de que todos tengamos la información de primera mano de las razones, aunque todas las estamos viviendo en carne propia, pues de todas maneras a veces es importante hablar sobre el tema, hacer los debates y convocar al magisterio y a las comunidades educativas a que el próximo 20 y 21 de octubre realicemos las tareas. Estamos todos los 15 directivos comprometidos en esto, y bueno, los compañeros de base, las subdirectivas, también, por supuesto, han entendido y conocen y saben de la necesidad y de las razones. Queremos que los padres de familia, las comunidades educativas, el día 20 se conecten. Compañero Fabio, contémosle a los compañeros también para que motivemos a las comunidades educativas. El 20 es un día en el que desde las 8 de la mañana va a haber un Facebook Live con FECODE, donde van a estar también senadores alternativos, donde va a estar el sector de la salud, donde va a explicarse también desde lo jurídico la desobediencia civil,
y bueno, se va a hacer una contextualización nacional frente a toda la problemática que creo que es importante que personeros, contralores escolares, consejos de padres, consejos directivos, el magisterio general y todos los padres de familia conozcamos. Bueno, nosotros tenemos hoy una confrontación con el partido de gobierno que tiene allí en las redes toda una bodega señalándonos a nosotros de adoctrinadores, de irresponsables. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Pues informándole a la gente, ilustrando a la gente con quien maneja las situaciones reales. Hemos invitado 4 senadores que nos van a hablar acerca de los proyectos que están cursando en el Congreso, cómo esos proyectos nos tocan, qué es lo que realmente está pasando con el control del Congreso hacia el Ejecutivo. Igualmente estará la doctora Carolina Corcho, que hace parte del Colegio de Médicos de Bogotá, que nos va a explicar acerca de la caracterización de la pandemia, dónde vamos, cuáles son las situaciones que enfrentaremos nosotros hoy con el tema de la alternancia, los pilotajes. Asimismo estará nuestro presidente, el compañero Nelson Alarcón, manifestando cómo está el curso de la negociación con el gobierno que hoy se mantiene en el congelador. Cada vez que nosotros tomamos la iniciativa de convocar una parálisis, de convocar movilización, el gobierno sale a decir que le está cumpliendo. De manera cínica, vimos al señor presidente antier manifestando que es un gobierno de puertas abiertas. No sabemos las puertas abiertas de dónde, porque nosotros sí es cierto que venimos conversando, pues son diálogos tibios que no nos llevan a nada y que los pocos acuerdos que se alcanzan allí con el Ministerio de Educación Nacional, sencillamente el señor omnipotente del ministro de Hacienda no le da cursos. Entonces tenemos que sentarnos a hablar con el presidente y el ministro de Hacienda y no seguir haciendo un ejercicio con una ministra que la colocan allí para que sencillamente sirva de sparring, pero que no resuelva. Bueno, y se te acaba de perder la señal. Se le acaba de perder la señal al compañero Fabio desde La Guajira. Él ha reportado siempre también la problemática que hay de conectividad allí. Igual el compañero Miguel Pardo me dice que no ha podido conectarse. Yo creo que hasta aquí queda absolutamente claro. Debemos 20 y 21 estar conectados, el 20 con el paro y el 21 participando en lo posible en las caravanas con todos los elementos de bioseguridad, de protección, porque aquí no queremos que la vida de nadie esté en riesgo, pero tampoco queremos que el gobierno siga imponiendo unas políticas que no favorecen a la mayoría del pueblo colombiano. Así es que le damos paso de una vez, doctor Sergio Manzano, por supuesto, a la parte jurídica y vamos a la segunda entrega de lo que tiene que ver con el régimen pensional de los compañeros del Estatuto 1278. Bienvenido, doctor Sergio Manzano. Bien, María Cristina, pues obviamente antes de iniciar, hacer 2 reflexiones. La primera, que bien la dice el senador Jorge Guevara, gran amigo además, y es que frente a toda esta problemática, inclusive lo que vamos a hablar en temas jurídicos, la salida es política. En eso hemos sido absolutamente claros, y es que cuando el magisterio aprenda a votar, pues vamos a manejar un contexto distinto para la educación pública, gratuita y de calidad administrada por el Estado. Yo creo que más que mi sueño es mi declaración, que dentro de muy poco tendremos seguramente un maestro, una maestra, presidente, presidenta de este país, y que creo que esa sería la gran ganancia. Y número 2, pues que frente a este paro de 48 horas del 20 y 21 de octubre, Sergio, o nos unimos... Sergio, me dan ganas de lanzarme. Cuenta con mi voto, senador. Precandidato. Eso está muy bien. Eso está muy En el bien. verde están discutiendo precandidatura, me dan ganas, me anima. Bueno. Pero por supuesto. Y bien, ahora sí, entrando en materia en lo jurídico, ya hablamos en oportunidad anterior acerca del tema de la pensión de vejez y hablamos acerca del tema de la pensión de jubilación que se le aplicaría a los maestros a quienes los cobija en nivel salarial, en nivel pensional, perdón, el decreto 1278 del año 2002. Pero también hay otro tipo de pensiones. En esta entrega, pues vamos a hablar del tema de las pensiones de invalidez y de las pensiones de invalidez principalmente. ¿Por qué? Porque es que si bien es cierto, a los maestros los pensionan por invalidez
Los maestros muchas veces no saben cómo los pensionan, por qué los pensionan y con qué monto los van a pensionar. Así que es bien importante para maestros a quienes se les aplica el decreto 1278 del año 2002, es decir, todos aquellos vinculados a partir del 27 de junio del año 2003 en adelante, pues las normas que los van a cobijar, vuelvo y repito, son las contenidas en la Ley 100 de 1993. ¿Y eso qué significa? Que para su pensión de invalidez va a depender no solamente de la calificación de la invalidez, sino que también va a depender de las semanas de cotización, en oposición a lo que sucede con los maestros a quienes les aplican en pensiones el decreto 2277 de 1979, es decir, aquellos que tienen tiempos con el sector oficial o docente antes del 27 de junio del año 2003, que su pensión de invalidez va a depender solamente de la calificación de la invalidez. Si está la pérdida de la calificación de la invalidez al 75%, del 75.1 al 95.9 y del 96% en adelante. Entonces, profes del 1278, ¿cómo califican para pensión de invalidez? Dependiendo si es enfermedad común o de origen profesional, van a tener un tratamiento distinto. Y esto en virtud de la misma ley 100 del 93. Pero en todo caso, su pensión de jubilación, si la invalidez va del 50% al 66%, le van a iniciar liquidando la pensión con el 45% de los últimos 10 años. Acuérdese que con ley 100 se liquida con los últimos 10 años. Y si la invalidez o la pérdida de capacidad laboral es del 66% en adelante, se empieza a liquidar con el 54% de los últimos 10 años sobre las primeras 500 semanas de cotización, es decir, sobre los primeros 10 años de cotización que se tengan. Por eso las pensiones de invalidez que se otorgan para los maestros, que actualmente lo rige el 1278, son supremamente bajas. E inclusive tenemos compañeros que a duras penas superan el salario mínimo. Es por esa aplicación de esta perversa ley 100 de 1993. Pero hay que hacer dos llamados. El primero de ellos, como lo dijimos la vez anterior, todas las pensiones están siendo mal liquidadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así que volver a insistir, para solicitar las pensiones, maestros, maestras, docentes, directivos docentes, ustedes no necesitan abogado, ustedes las solicitan directamente, sea pensión de jubilación, sea pensión de vejez, sea pensión de invalidez, sea pensión de sobreviviente, sea cual sea la pensión, solicítenla ustedes directamente. Y una vez tengan la resolución en la mano, pues ahí sí, háganla revisar directamente de su abogado, bien sea con nosotros o de su abogado de confianza. Y en especial las pensiones de invalidez para este sector de maestros del 1278. ¿Por qué? Porque las pensiones de invalidez de origen profesional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio aplica normas que no debe aplicar y por lo tanto la pensión debe estar liquidada de manera distinta y llegar inclusive a un 75% de liquidación, no iniciar en el 45 ni en el 54%. Pero para ello, tener la resolución en la mano. Y dos, acuérdense que ya todas las invalidez o pérdidas de capacidad laboral que se determinen por debajo del 50% no dan derecho a pensión de invalidez, dan derecho a indemnización por invalidez siempre y cuando la pérdida de capacidad laboral sea por enfermedad profesional o sea por accidente de trabajo. Razón más que suficiente para que a nivel político se explique por qué el gobierno nacional no quiere que el COVID-19 sea catalogada como una enfermedad de origen laboral, porque al hacer eso, todas las consecuencias, pérdidas de capacidad laboral que se denoten superiores al 2%, va a tener que asumir una responsabilidad económica tal y como se lo ha dicho la Organización Internacional de Trabajo en la recomendación 194 desde el año 2002. Pero esta es una razón económica, razón nuevamente más que suficiente para que seamos
inteligentes al momento de votar y obviamente para los educadores hacerles el llamado para que en las próximas elecciones pues estén votando por amigos de los maestros, por defensores de los maestros, por maestros y no estemos votando por los que siempre nos han dado palo. Igual, próxima entrega seguiremos hablando de estas pensiones, ya hablaremos de otras pensiones para los maestros del 278 para acabar precisamente con este bloque pensional de los nuevos maestros que los cobija este decreto. Muchísimas gracias, doctor Manzano, como siempre claro, concreto y preciso con las orientaciones jurídicas para nuestros compañeros, en este caso de Estatuto 1278. Recalcar que ya en los programas anteriores nos hemos referido a los compañeros nacionales, a los compañeros 2277, y que estos programas quedan colgados en nuestro canal de YouTube de Magisterio al Día, además de que siguen aquí también obviamente en la página del Facebook de Magisterio al Día. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos, gracias doctor Manzano, de Asuntos Pedagógicos y Científicos. Miguel, muy buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. Y bueno, te cuento que ya estuvo también hablando frente a las razones del paro. Bueno, muy buenos días, María Cristina. Hola Miguelito, buenos días y bienvenido. Te quiero contar, porque sé que tenías problemas de conectividad, que estuvo hablando el compañero Fabio Herrera, obviamente de todo lo relacionado con el paro. Fraternal, vital y pedagógico a todos nuestros compañeros y compañeras, comunidad educativa que están en el puerto sobre el río de la... Bueno, tienes problemas de señal. Tienes problemas de señal, compañero, no se te entiende. Tienes serios problemas de señal. Vamos a ver. Ya... Aló. Aló, ahí sí, todo para indicar que tenemos algunas dificultades. Aló. Sí. ¿Me oyes? Ahí te estoy escuchando, pero hace un momento se te empezó a oír entrecortado. ¿Ya me escuchas? Ya mejor. ¿Me escuchas? Bueno, entonces un saludo. Listo, un saludo. Bueno, un saludo fraternal, vital, pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha sobre el río de la Magdalena. No, muy complicado, Miguel. No se te entiende. No se te entiende muy bien, Miguel. Yo quería para ti, de pronto que entráramos a resolver algunas inquietudes que han planteado algunos compañeros aquí en el chat. No, Miguelito, nada, mala la señal. Voy a aprovechar mientras Miguel ubica mejor señal para saludar a los compañeros. Reitero que están aquí en el chat conectados: Luis Humberto Piarpuzán Quirós, a Neti Gómez, a John Alexander Salazar, a Luz Belén Medina, a Gregory Sánchez, con un grupo de maestros que está conectado, a Emilio Henao, a Liliana Díaz, a Meliodas, a Jorge Lisandro Cantor, a Piedad Tamayo, Freddy Acevedo, Margarita Díaz, el profe Berrío, Patricia Sánchez Sandoval, Freddy Acevedo, Nelcy Carolina, Walter Yesí, Tati Merchán, César García Ramírez, Rosa Miriam, Dagoberto. Bueno, y quería aprovechar, bueno, nuevamente el compañero se desconectó, vamos a darle ingreso a ver si ahora ya tiene mejor posibilidad de señal. Hay una pregunta aquí, hay una pregunta acá, yo creo que él no va a poderse conectar. Hay unas preguntas, bueno, ya. Ya estoy aquí otra vez. Bueno, qué bueno. Te quería decir que ya estuvo Fabio, te reitero, hablando de las razones del paro, y hay unas preguntas aquí que como secretario de Asuntos Pedagógicos de pronto nos ayudes a que los compañeros tengan alguna claridad frente al tema. Lo de los cursos de la tercera corte, lo de la convocatoria de la cuarta corte, y los compañeros, eso es un común denominador, la fiduprevisora no responde. Bueno, varias cosas, y reiterando no sé cuántas veces, por razones de comunicación, nuestros abrazos fraternales a ti, a la mesa de trabajo de Magisterio al Día y a la comunidad educativa del Magisterio del Río de la Magdalena. Bueno, sobre el Río de la Magdalena. Bueno, varias cosas. En primer lugar, por la presión del Magisterio, nosotros logramos sentar al gobierno el pasado 2 de junio. Mire que fue el 2 de junio
para discutir el decreto que convoca los cursos de formación para la tercera corte. Esa discusión fue muy dura, fue un debate muy bravo que duró entre el 2 de junio y el 30 de julio. El 1 de agosto el proyecto de decreto entró a consultas ciudadanas, como es el trámite correspondientes. Durante ese lapso tocó incluso hacer dos mítines, el 4 y el 11 de julio, para presionar al gobierno a acelerar, acordar los aspectos centrales del decreto que estamos hablando, porque este es un decreto que implicó por lo menos dos debates que te voy a referir. El primero es que el gobierno no quería reconocer lo que desde la primera corte se ha establecido, que es que los maestros que obtengan un título de licenciatura o maestría antes de los resultados pueden ascender, así se hayan inscrito a reubicación salarial. Este punto quedó absolutamente claro en el proyecto de decreto. Y el segundo asunto para nosotros que era vital era que los 8.000 cupos se pudieran utilizar completamente, en virtud de lo cual se estableció que si en la primera inscripción del que hubiese no se completaban los 8.000, sino por ejemplo 7.500, entonces hubiese la posibilidad para que los 500 restantes se puedan escribir en un segundo momento. Y para ello el decreto obliga que haya el listado de 8.000 y un listado opcional adicional de 1.600 maestros y maestras adicionales. Luego, estos dos puntos son claves. Exigimos entonces por medio de la movilización que el decreto por fin recogiera garantías para los compañeros que van a ascender. El gobierno estaba comprometido a que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio y la Presidencia firmaran el decreto en septiembre. Evidentemente está retrasado, razón por la cual este es uno de los puntos del paro, pero adicionalmente quiero señalar que también se logró acordar un cronograma en el cual los maestros deben estar radicando ante la Secretaría de Educación respectiva en la segunda semana de junio del 2021 y no a principios del 2022 como pretendía el gobierno, los certificados de los cursos aprobados para los efectos fiscales. Digamos que aquí ha habido un pulso, se ha logrado mucho por la movilización. Esto no es un asunto reciente, es un asunto que arrancó el 2 de junio por la presión, implicó, como dije, las movilizaciones. Luego aspiramos a que en estos días se emita, no solamente estamos exigiendo que saquen el decreto para que se publiquen los listados y podamos en la comisión de implementación poder hacer la georreferenciación, es decir, de acuerdo a de dónde son originarios los maestros o dónde laboran, podamos establecer qué universidades van. En ese punto estamos, ha sido una larga, dura, pero la federación ha estado muy activa en eso y pues ha servido mucho las movilizaciones y los paros que hemos realizado. Primer asunto. Segundo asunto, el tema de la convocatoria del próximo proceso de ascensos. Ese asunto sí está como parte de los puntos del paro, al igual que los otros, al igual que el tema del fondo, al igual que el tema de la vida, al igual que el tema del SGP, la alternancia educativa, porque resulta que el gobierno ahora sale con la excusa de que no convoca la próxima corte debido a que quiere primero llegar a consensuar el estatuto docente y la reforma constitucional del SGP. Por supuesto que nosotros queremos que llamente eso, pero es la excusa para congelar los ascensos, dado que el descongelamiento de ascensos fue un acuerdo del 2015 y nada tiene que ver con los acuerdos que he mencionado que son del 2017 y del 2019. Aquí el problema de fondo, María Cristina, es que 118.000 maestros del 278 podrían estar habilitados para inscribirse al próximo proceso de ascenso, salvo los que estén en 3D y los que estén en periodo de prueba. Y entonces haga los cálculos, María Cristina, si la primera corte fueron 36.000 maestros y costó 700.000 millones de pesos, con una regla de 3 simple pasamos de los 2 billones y el gobierno entonces pretende congelar ascensos y cuadrar caja a costa de el derecho justo de los ascensos y el desconocimiento a los esfuerzos del nivel de formación alto que hemos alcanzado los maestros, incluso con recursos propios. Punto clave de presión en este paro de 48 horas, la convocatoria del próximo proceso de ascensos y que definitivamente después de lo acordado el 2 de junio, entre el 2 de junio y el 30 de julio, emita el decreto de la
los cursos de formación. Y finalmente, sobre el tema del 1278, decir que esta semana debe estar en circulación, perdónenme la redundancia, una circular que exigimos al gobierno, al ministerio, para que rodee garantías a los maestros del 1278 en el proceso de evaluación de desempeño. Un criterio de garantías que está allí es que no puede haber ninguna modificación si no hay acuerdos y consensos entre el evaluador y el evaluado, que la evaluación de desempeño... Bueno, volvimos a perder. Ante todo, y debe, y debe priorizar debe estar en coherencia con las prioridades y modificaciones curriculares que hubo en los colegios. Entonces, digamos, hay tres asuntos muy importantes del 1278. Aspiramos que entre lunes y miércoles esté esa circular para darle garantías a los maestros del 1278 en su proceso de evaluación de desempeños. Y finalmente, sobre el tema del fondo, ¿tenemos tiempo, María Cristina? Sí, claro, un minutico, redondea ya un minutico, aunque pues nosotros podemos aquí seguir un rato más, pero para que le quede la idea clara de lo que se está transmitiendo. No, a través la de idea Radio. clara es que por eso precisamente es una parte del paro, porque es que el problema del fondo no solamente es que no contesten o sí contesten los teléfonos, hay una clara intención de sabotear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales por parte del gobierno. Tiene para ello a la fiduprevisora Acción haciendo acciones que nosotros consideramos delictivas, porque teniendo los recursos, dado que los contratos valen 5.5 billones de pesos, no se justifica que no haya salud oportuna y digna como derecho, no como servicio a los maestros y las familias. Y en segundo lugar, no se, esa permanente intencionalidad de buscar todos los mecanismos para que los maestros no reclamemos a tiempo nuestras estancias y prestaciones. Entonces no contestan el teléfono, o entonces no le notifican al maestro que ahí ya están las cesantías listas y hablan de reprogramación. Todo es una manguala con el sector financiero para retener los dineros y que los maestros digamos que no al fondo de prestaciones, cuando lo que tenemos que decir es que el gobierno debe cumplir con sus con sus deberes. Nosotros aportamos puntualmente y mensualmente damos nuestros aportes al fondo de prestaciones. El gobierno tiene que hacer lo mismo, y si hace lo mismo no hay ninguna inviabilidad, y por esa razón le exigimos a la fiduprevisora que deje de hacer acciones delictivas, y en virtud de lo cual estamos presionando al gobierno para que no se abate más el fondo, y es parte de la batalla de este 21 de octubre. Bueno, compañero Miguel, muchísimas gracias. Ahí les resolvemos las inquietudes que estaban planteando los compañeros a través del chat. En este momento se nos termina el tiempo en la transmisión que hacemos a través de Caracol Radio 1230 AM. Entonces, de una vez nos despedimos de la transmisión de radio, pero continuamos aquí. Aquí continuamos, senador. Vamos a continuar aquí a través de la página de Facebook Live, porque obviamente aquí todavía nos faltan nuestras recomendaciones de lectura, porque también queremos resaltar el trabajo de los 15 directivos de ADEC en la realización del encuentro de cultura a nivel departamental, a nivel zonal. De verdad que qué bueno que los maestros y maestras en medio de toda esta situación se animaron a participar, y hubo excelentes muestras culturales en los municipios certificados, en las provincias, y bueno, y esperamos que el 20 y el 21 obviamente. Uy, Miguel, qué bueno que te dejaste ver. Por fin puede arreglar la cámara. Bueno, porque efectivamente los maestros y todos los directivos de ADEC hemos estado ahí al frente cumpliendo con nuestras tareas y nuestro compromiso como corresponde. Vamos a darle la palabra María Cristina, antes de despedirme, simplemente también señalar que hemos presionado sobre el concurso docente, que el concurso para zonas rurales, el decreto está para firmas, y que se iniciaron los procesos de convenio entre la Comisión Nacional del Servicio, las entidades territoriales del ministerio acerca de la OPEC, que si eso funciona y lo presionamos desde las entidades territoriales certificadas, debería convocarse concurso para zonas urbanas a finales del primer trimestre del próximo año. Esto es un punto clave en esta pelea que hemos tenido para resolver el tema de tanta provisionalidad, aunque simultáneamente hemos protegido los maestros profesionales, y un ejemplo de ello es la directiva ministerial 01 de este año,
que derivado de los acuerdos FECO de gobierno el año pasado, que lo... Muchísimas gracias, compañero Miguel. Y vamos a darle paso a nuestro compañero Endry Martín Torres, que está muy juicioso desde que inició el espacio, siempre con sus libros abiertos. Gracias, María Cristina. Esta mañana estuve leyendo la editorial que haces acerca de la minga, del concepto que das, y me parece significativo resaltarlo. Invito, no voy a contar de qué trata para invitar a todos nuestros acompañantes hoy para que la lean, y uno se percata que es urgente leer y que los indígenas llevan casi 527 años protestando. 527 años protestando desde que llegó Cristóbal Colón. Ajá. Y no se les ha prestado atención, ¿no? Así es. Bueno, sí, es un artículo de opinión que iba a invitarlos a que lo leyeran al final, pero ya que tú lo mencionas en este momento, aprovechamos para hacer la invitación. Lo hemos titulado De pandemia a sindemia, un término más político. Y bueno, hacemos una descripción de lo que está viviendo en este momento nuestro país y los invitamos a los compañeros maestros a que lo lean con los padres de familia, que lo lean con los estudiantes, que lo compartan, para eso es. Y bueno, ahí hay muchas razones de por qué es que este paro se da, pero fundamentalmente también una reflexión muy política frente al panorama. Gracias, María Cristina. Dos libros que quiero recomendar hoy. Uno, Delirio, de Laura Restrepo. Ella recibió el premio Alfaguara, y con este libro Delirio, para que nos acerquemos a la escritora bogotana, ella hace una reflexión. Lo que pasa es que a mí casi nunca me gusta como contar de qué trata el libro para crear la expectativa y que la gente se interese. Laura Restrepo, que en la actualidad vive en España, pero que tiene mucha conexión con Colombia y vive siempre difundiendo pues sus ideas. Y otro... Es muy agradable de leer, ¿no? Sí, Laura Restrepo, que es doloroso, es triste, porque nos cuenta la historia de la niña indígena Juliana Zamboní, Los Divinos. Laura Restrepo también cuenta esta historia vista desde la fantasía, pero que los invito. Esta es una reflexión a propósito de la minga, a propósito de estas marchas, y que nosotros revisemos la historia de las marchas de los indígenas. Son 527 años de protesta que aún ellos se convierten en nuestra primera raíz. Ellos se convierten en los dueños de América, en los dueños de estas tierras, y que no deberían estar protestando sino felices allá en sus tierras, ¿no? Que el Estado les respete todos sus derechos. Hay otro que siempre recomiendo, y es a propósito del centenario de Manuel Zapata Olivella, Fábulas de Tamalameque. Recordemos que Manuel Zapata Olivella también protestó por estas comunidades las comunidades afrodescendientes, que también han sido marginadas, al igual que los indígenas. Dice Diana Uribe que los afrodescendientes son nuestra tercera raíz. Entonces mira que nuestra primera y tercera raíz están en protesta permanente. Y bueno, entonces para poder protestar nosotros debemos leer siempre, ¿no? Entonces Laura Restrepo y Manuel Zapata Olivella y la columna de María Cristina son los textos que les recomiendo para este fin de semana, y la semana manteniendo los libros siempre abiertos. Bueno, y el lunes tenemos un evento. La Carpa Literaria. La Carpa Literaria cumple 4 años. Es un encuentro significativo de escritores, narradores, cuentistas. Tenemos 2 invitados internacionales, una narradora de Argentina. Ella nos va a contar todos los cuentos gauchos, todos esos cuentos argentinos del sur. Y también tenemos unos cantantes de Estados Unidos quienes nos van a entonar himnos muy hermosos. Tenemos la presentación del libro de María Cristina el lunes. Igual lo vamos a grabar para compartir el link. Y tenemos como invitado también tenemos 2 escritores, a María Cristina y tenemos a Giuseppe Caputo. Giuseppe es un escritor barranquillero
Él fue director de la parte cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y tiene un blog en el periódico El Tiempo. Es uno de los escritores actuales. Te los invitamos para que nos acompañen el 19, 22 y 23 de octubre. En medio del paro, también hacemos un paro ahí en la carpa literaria para seguir protestando. A propósito de eso, el próximo 21, que son nuestros tradicionales miércoles pedagógicos, por ser el día de paro, no vamos a hacer miércoles pedagógico, vamos hasta el 28 porque pues obviamente la gente va a estar ocupada en las caravanas, seguramente van a estar por la tarde cansados, entonces el 21 no vamos a tener miércoles, no se vaya todavía, senador, no vamos a tener miércoles pedagógico, lo dejamos para el 28, pero ya es institucionalizado, tradicional y ha gustado muchísimo nuestros miércoles pedagógicos. Hemos tenido ya invitados no solamente compañeros maestros de Cundinamarca, sino de diferentes regiones del país. Hace 8 días estuvo Trenzando Mundos del distrito. Vamos a tener un compañero de la costa también con un proyecto bien interesante. Invitarlos, seguirlos invitando a que adquieran mi libro, Aprendiendo a Gobernar desde la Escuela hacia una Nueva Ciudadanía. Aquí en Girardot lo consiguen en la papelería Benicore y desde otros lugares pues lo enviamos por correo, se comunican conmigo, mi teléfono al 311-282-8866 y se los estaremos enviando para trabajarlo en las aulas, para leerlo nosotros, para leerlo con los padres de familia también. Y decirles también que el próximo el próximo lunes, pasado mañana, desde Magisterio del Día y el equipo de Avanzada Verde hemos decidido iniciar un proceso de formación sindical. Es algo que los compañeros maestros piden muchísimo, así es que estamos haciendo los lunes cada 15 días. Hablemos de sindicalismo, unos encuentros con personajes de los sindicatos. Este lunes 19 a las 5 de la tarde vamos a tener al compañero Jorge Cortés, que es vicepresidente de la CUT Nacional, y vamos a tener a Carlos Bustos Patiño, es directivo de la CUT Nacional, un dirigente sindical también de amplia trayectoria, para que entonces a través de nuestro Facebook Live, es decir, por este mismo medio, el próximo lunes a las 5 de la tarde nos conectemos y hablemos de sindicalismo. Eso es, bueno, son todos los esfuerzos que estamos haciendo, por supuesto, para mantenernos unidos, informados y organizados. Invitarlos a leer, como dice Endry, si no leemos no vamos a entender muchísimas cosas de las que pasan, no vamos a tener argumentos. Así es que, senador, le damos el honor de que despida nuestro espacio radial de hoy, Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Tiene la palabra. Bueno, Cristina, muchas gracias. Me alegra mucho haber participado en este evento tan importante. Saludar a los compañeros, las compañeras que nos escucharon, que nos están viendo. Yo quiero hacer una recomendación, ¿sí? Yo últimamente soy fanático de un escritor español que se llama Santiago Posteguillo. Tiene una colección sobre historia épica de Roma fantástica, ¿sí? Tiene un libro sobre la participación de una mujer en Roma, se llama Julia, fantástico. Pero para empezar, deberían leer Los asesinos del emperador. Santiago Posteguillo. Es una maravilla. Le dan a uno 2, 3 de la mañana leyendo, ¿sí? Yo leí el primer libro en una posoperación y la verdad quedé enamorado de Santiago Posteguillo. Fui al lanzamiento de Circo Máximo, que es maravilloso. Ya tiene varios. Son 1200 páginas, ¿no? Así que hay que prepararlo. Hay una colección de Z que es muy económica, vale por ahí 38, 40 mil, porque la empastada vale como 70, 80 mil pesos. De todas maneras, muchas gracias, un abrazo. Ahí estaremos en esta lucha y por supuesto ya saben que tienen a este maestro de escuela, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía en el sur, ¿sí? Defendiendo los derechos del magisterio y por supuesto la educación pública y todo lo público. Un abrazo, feliz fin de semana. Bueno, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Endry. Gracias. Santiago Posteguillo estuvo el año pasado aquí en Colombia, estuvo en la Filbo y presentó el libro que habla de los 200 años de la historia de Colombia, ¿no? Aquí tengo varios libros de él, de pronto los voy a recomendar. Santiago estuvo en Colombia. Es espectacular. ¿Sí? ¿Sí o no que es espectacular? Sí, sí, señor. Claro, sus libros hay uno, mira, sí.
hay uno que retrata la política de Roma, ¿sí? Y que hoy pues no hay mucha diferencia. Sabe que la política tiene un componente de la deslealtad terrible. El poder tiene ese componente que no debería ser así. Yo valoro la lealtad. Yo soy tan leal que fui 12 años segundo renglón de un senador. Imagínense, construyendo un proyecto. Se llama La traición de Roma. Es un libro tazo, pero muy bacano, sobre la María política. Cristina, hay que agendar miércoles, para los miércoles debemos agendar al senador Yo y voy. Vamos hablemos a de invitar. literatura. Lo voy a incluir, sí, para que escuchen Me las leí, experiencias de me he los leído, maestros para... Dime. Siga, me he siga, leído, senador. me he leído toda la obra de Posteguillo, toda. Pero hay un autor que a mí, a pesar de que escribió, hay un libro que me parece fantástico. Se llama El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Es pequeñito, es contrario a Posteguillo. Creo que no son 200 páginas. Sí. Triste, es un libro. Y hay uno que yo creo que deberíamos leerlo esta semana, a propósito de todo el ataque al proceso de paz, al proyecto de ley que presentó la sucesora del doctor Uribe para acabar la JEP. Es un libro de Molano, se llama Desterrados. Es un libro pequeñito, 150 Sí. páginas. Es Dios, Pero además es triste, que Alfredo terrible, Molano, muy yo bueno, creo que todos los maestros de es muy sociales bueno. tenemos que leer a Alfredo Molano. Pero es que yo leí Desterrados porque lo leyó mi hija en el colegio, entonces me lo recomendó mi hija. No, uno dice, Dios nos ha ido a nosotros en lo personal, nos ha ido demasiado bien en la vida. Pero hay un grupo de millones de colombianos, de 8 millones de víctimas que tenemos, que les ha ido terrible. Gracias. Invítenme, yo voy y les hablo de Eso, algunos manes que yo leo que me encantan, ¿sí? Sí. muy Hay un amable, mexicano, gracias. Pedro Páramo y el llano en llamas. Hay un cuento de él que se Juan llama, creo que, Rulfo. no recuerdo, La tierra que nos dieron. Uy, no. Y yo Uno les lee cuento eso que y me estoy dice, no, a pero es que los propósito de pobres, libros que estamos, a propósito de libros que estamos leyendo en estos días y que son muy pertinentes, hay uno de Gustavo Duncan, Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es ¿sí capaz ve? de controlar a su clase política? Buenísimo también. No, pero Cristina, yo tengo una teoría. La gente no tiene derecho a joder con el sueldo de los congresistas. De verdad. Yo iba a hablar ese día a defender el sueldo de los congresistas. Es que mire, la gente tuvo en sus manos bajarles el sueldo. La gente tuvo en sus manos que no fueran sino 3 periodos y después, chao, te vi pescado, ¿sí? Y no fue capaz de ir a votar. La gente no Una utiliza el consulta. poder del voto para darle a la clase política. Por Chao, eso es chao, tan chao, chao. importante, por eso es tan importante la formación política, senador. Bueno, Sí, Endri, y chao. a todos los que nos siguieron, a los que todavía están aquí en el chat, compañeros, Alexander Fonseca, Elizabeth Perilla, Claudia Gómez, me disculpan los que no alcancé a leer en el día de hoy, pero hoy estuvo la agenda bien apretada. De verdad que en 8 días nuevamente a las 11 de la mañana nos encontramos aquí en Magisterio al Día. Les habló María Cristina Orozco y les deseo un feliz fin de semana.